Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque el Señor es bueno, mis queridos hermanos, que nos concede este hermoso privilegio de estar en esta hermosa hora para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Ahora ha venido una iglesia, mis queridos hermanos, con el corazón dispuesto para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que así los tenemos que presentar, mis queridos hermanos, con un corazón dispuesto de alabarle a nuestro Dios. Desde que disponemos, mis queridos hermanos, de venir a la iglesia a alabar a nuestro Dios, tenemos que venir con el pensamiento y en nuestro corazón que venimos solamente a darle honra y gloria a aquel que todo se lo merece, aquel que ha dado la vida por nosotros, mis queridos hermanos. No es para el que preside, para el que canta, ni para el que predica, sino que para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Haya venido un pueblo gozoso y esos que le alaban con espíritu y en verdad. Aquellos que dicen los aleluya son los que están en esta tarde alabando a nuestro Dios. Vamos a ir rápidamente a las escrituras, mis queridos hermanos, para que meditemos un momento en las palabras, y nos vamos a ir rápidamente al libro de Éxodo en su capítulo 7 y su versículo 14 para la honra y la gloria de Dios. Está cerquita después de Génesis, hermano. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 7 versículo 14. ¿Todos lo tenemos? Habiéndolo encontrado, le damos lectura tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede tomar asiento. Vea bien, mis queridos hermanos, hemos leído una palabra hermosa, una palabra que el Señor ha dejado para cada uno de todos nosotros, en la cual, mis queridos hermanos, vemos que Moisés está frente a Faraón. Mis queridos hermanos, por un propósito que el Señor lo ha llamado. A veces, mis queridos hermanos, nosotros en nuestra vida actual decimos: este niño tuvo un accidente, este hijo mío le pasó algo grave, algo que nosotros pensamos que no iba a vivir, algo que nosotros pensamos que la muerte se lo había llevado. Mis queridos hermanos, a veces creemos que un milagro ha sucedido en nuestros hijos, en aquel niño que nosotros conocemos. Pero ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Esa es la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, el Señor tiene un propósito para cada uno de todos nosotros. Y mis queridos hermanos, Moisés estaba sentenciado a morir desde pequeño. Pero algo milagroso, algo que Dios puso su mano y lo salvó. Pero no es que había sucedido, mis queridos hermanos, algo suerte que había tenido, sino, mis queridos hermanos, era que el Señor tenía un propósito para él. Y así con cada uno de todos nosotros, el Señor tiene un propósito. ¿Cuántos creen que el Señor tiene un propósito para cada uno de todos nosotros? Mis queridos hermanos, desde que nacimos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, nosotros hemos sido escogidos, y no escogidos para servirle al mundo, sino que para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos sido escogidos, mis queridos hermanos, para ser llamados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido, mis queridos hermanos, llamados para servirle a nuestro Dios. Hemos llamado, mis queridos hermanos, para adorarle, para glorificarle, para exaltarle, porque Él es digno de la alabanza, porque Él es digno de la adoración. Él es digno de que toda lengua confiese que Él es el grande y el poderoso. Dice la palabra de Dios que le dijo: mis queridos hermanos,
deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mis queridos hermanos, desde el principio podemos ver que Moisés fue llamado con un propósito. Y fue, mis queridos hermanos, para servirle a nuestro Dios. Y mis queridos hermanos, y yo me imagino y me pongo a pensar que cuando el Señor los llama a un pastor, llama a un evangelista, llama a un misionero, mis queridos hermanos, el 85-90% de esta gente, lo primero que piensa, ¿cuánto dinero voy a ganar? Pero mis queridos hermanos, Moisés fue llamado, mis queridos hermanos, y yo no creo, mis queridos hermanos, que Moisés tenía ese pensamiento. Moisés tenía el pensamiento que el que lo había llamado es el dueño del oro y la plata, el grande y el poderoso, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Mis queridos hermanos, si el Señor los llama a nosotros para que trabajemos en su obra, a veces nosotros no queremos trabajar, pero porque no vemos los verdes, mis queridos hermanos. Pero déjeme decirle que el premio que el Señor le va a dar, nadie se lo puede dar. Porque tal vez aquí le van a pagar 100, 200, 500 dólares. Pero el que lo va a premiar en aquel día es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie le puede dar lo que el Cristo le va a dar. Una corona de oro, mis queridos hermanos. Una corona incorruptible que nadie se la puede dar. Una corona, mis queridos hermanos, que está escogida para cada uno de todos nosotros. Pero para aquel que le sirva. El Señor llamó a Moisés con un propósito. De que le sirviera, de que le trabajara y de que le obedeciera. Mis queridos hermanos, ese fue el propósito del llamado de Moisés. Mis queridos hermanos, vemos lo que la palabra dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere ir a dejar al pueblo. Mis queridos hermanos, tal vez usted piensa que traemos en un sermón de ver de todas las plagas que el Señor mandó a Egipto. Mis queridos hermanos, que como el Señor sacó al pueblo de Israel. Pero yo meditaba en una cosa muy diferente. Mis queridos hermanos, cuando le pedíamos al Señor de la necesidad de la iglesia, de la palabra que tiene que ser esparcida, de la palabra que tiene que ser predicada, el Señor, mis queridos hermanos, me ponía este pensamiento, que aún, mis queridos hermanos, el Señor tenía misericordia del faraón. Mis queridos hermanos, porque yo veo en las escrituras, cuando el Señor quería mandar un castigo, lo mandaba sin ninguna advertencia. Vemos, mis queridos hermanos, que cuando el Señor mandó aquel castigo a Sodoma y Gomorra, no mandó advertencia, mis queridos hermanos. Pero cuando el Señor manda advertencia a su pueblo, es porque le ama. Es porque le quiere, es porque quieren que dejen los caminos malos, que el hombre tiene que enderezar sus caminos y caminar en las sendas antiguas y caminar en el camino del Señor. Pero el hombre ha amado más la tiniebla que la luz de Cristo. Pero en esta tarde, mis queridos hermanos, a todo aquel que quiere recibirle al Señor, Él está con los brazos abiertos. Aún el Señor, mis queridos hermanos, está llamando al hombre al arrepentimiento. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice de esta manera, que el Señor, mis queridos hermanos, mandó la advertencia a Faraón, que dejara ir al pueblo. Mis queridos hermanos, el Señor siempre manda una advertencia a su pueblo. Cuando nosotros estamos caminando chueco, cuando nosotros estamos caminando mal, el Señor nos manda palabra, mis queridos hermanos, para que enderezcamos nuestros caminos. El Señor nos dice que de esa manera no vamos a llegar a ningún lugar. Que de esa manera, mis queridos hermanos, no llegaremos al reino de Dios. Pero, mis queridos hermanos, cuando entendemos la palabra de Dios, hay victoria. Mis queridos hermanos, porque todo aquel que le sirve al Señor está en victoria. Y por eso es que podemos decir, la iglesia de Cristo está en victoria. Porque en dificultades, pruebas y adversidades, creo que nosotros podemos decir Ebenezer.
Hasta aquí los ha ayudado Jehová. Han venido tempestades, han venido pruebas, han venido enfermedades a nuestra vida, pero la mano de Jehová los ha guardado. Y es porque, mis queridos hermanos, Él ha tenido misericordia de aquellos que le sirven, de aquellos que le alaban, de aquellos que le glorifican, de aquellos que le exaltan, de aquellos que dicen, mis queridos hermanos, que con Cristo somos más que vencedores. Mis queridos hermanos, el Señor siempre manda una luz de alerta. Siempre, mis queridos hermanos, el Señor manda algo, mis queridos hermanos, que anuncia al ser humano, al hombre, antes de enviar un castigo. Y este fue el caso, mis queridos hermanos, que antes, mis queridos hermanos, el Señor mandó palabra a este hombre. Mis queridos hermanos, pero algo que el Señor, mis queridos hermanos, me hacía pensar de esta manera. Cómo el Señor trabaja con el ser humano. Vea bien, mis queridos hermanos, que Moisés no vino y públicamente le dijo: Faraón, dice el Señor que dejes ir a tu pueblo, que dejes ir a su pueblo. Mis queridos hermanos, primeramente cuando Moisés se presentó a Faraón, se le presentó en secreto. Se le presentó, mis queridos hermanos, solamente con aquellos hombres que estaban, los que estaban cuidando al faraón. Mis queridos hermanos, y es que así hace el Señor, mis queridos hermanos, cuando manda una alerta a su pueblo. Primero, mis queridos hermanos, le habla en secreto. Y allá el ser humano, si no quiere obedecer, mis queridos hermanos, si el hombre no quiere obedecer, el Señor le va a hablar en público, le va a hablar en todo momento, le va a hablar, mis queridos hermanos, hasta cuando se esté bañando. Porque dice la palabra de Dios que iba al río, tal vez a bañarse iba, y le salió al encuentro cuando no quiso obedecer. Me imagino que Faraón dijo: y estos van a estar encima de mí todo el mundo. ¿Será que esto no me lo voy a dejar de despegar? Pero es que, mis queridos hermanos, hasta que el hombre no obedezca, el Cristo no va a dejar de mandar palabra. Y va a mandar decir que viene un castigo para este mundo, para todo aquel que no quiere obedecer. Que el Cristo de la gloria viene por aquellos que le sirven, por aquellos que le han recibido. Mientras tanto, el Señor, mis queridos hermanos, tal vez nosotros decimos: no, yo ya no quiero predicar. Pero el Señor no va a dejar de mandar palabra. Usted prende la televisión, hay canales que escuchan palabra de Dios. Prende la radio, ahí va a escuchar palabra de Dios. Se abre el Facebook y ahí va a escuchar palabra de Dios. Donde quiera, mis queridos hermanos, la palabra está siendo esparcida. Pero el hombre no quiere obedecer. Pero el hombre, mis queridos hermanos, no quiere escuchar la voz de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene que seguir predicando. Aunque el hombre no escuche, aunque el hombre no quiera obedecer, pero seguimos predicando un evangelio, un Cristo vivo, un Cristo que salva, un Cristo que restaura. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ese es el Cristo que predicamos. Mis queridos hermanos, hay gente que dice: mis queridos hermanos, ese hermano tanto que se emociona, ese hermano tanto como habla. Pero es que, mis queridos hermanos, hablamos de un Cristo que vive, un Cristo que reina por los siglos de los siglos, aquel que levanta al muerto. Bendito sea su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, Dios mandó esta alerta y empezó a acorralar a este hombre, mis queridos hermanos. Y le mandó la primera advertencia en secreto. La segunda, mis queridos hermanos, ya había más gente, ya estaba afuera, mis queridos hermanos. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros no obedecemos la palabra de nuestro Dios, mis queridos hermanos. Y aún yo creo, mis queridos hermanos, que el Señor quería tener misericordia. Porque el Señor, mis queridos hermanos, tiene misericordia de aquel ser humano, de aquel que se arrepiente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y es que vean, mis queridos hermanos, cómo la palabra de Dios allá en Mateo 18:15 nos habla. Como nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que reprender tal vez a algún hermano que comete una falta delante de nosotros, o que comete una falta estando en los caminos del Señor. La palabra de Dios nos enseña, mis queridos hermanos, cómo nosotros tenemos que actuar. Mis queridos hermanos, si vemos que un hermano falla, llamarlo a solas y tratarle de hacer entender que está cometiendo un error. Mis queridos hermanos, esa es la regla de nuestro Dios. Vea cómo le habló en secreto a este hombre.
Y es la palabra de Dios, el mismo Jesús de Nazaret está enseñando, mis queridos hermanos, allá en Mateo 18:15. Mis queridos hermanos, pero en la actualidad nosotros lo que hacemos, vemos un hermano, mis queridos hermanos, haciendo faltas indebidas como no cristianos, como un mundano. Lo primero que hacemos, venimos y agarramos un versículo de la palabra y empezamos a darle machete al pueblo. Se fue el gozo. Mis queridos hermanos, no es esa la regla de nuestro Dios. Nuestro Señor, mis queridos hermanos, vea bien, cuando usted lo llaman a trabajar, lo llaman, mis queridos hermanos, a servir, le dan un trabajo y le dicen, usted es responsable de esto. Y así el Señor, mis queridos hermanos, que los ha llamado, los ha dado responsabilidad. Si usted dice, yo en la iglesia no tengo ninguna responsabilidad, déjeme decirle que usted no le está sirviendo al Señor. Aleluya. ¿Cuántos le sirven al Señor? Ve que son pocos los que le sirven al Señor. No, si yo en la iglesia no tengo responsabilidad ni de mover una silla. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el Señor los manda, los da, mis queridos hermanos, una responsabilidad. Que mis queridos hermanos cuidemos de su obra. Mis queridos hermanos, usted ve a un hermano cometiendo un error, usted tiene la autoridad que el Señor le ha dado de llamarlo a solas. O no, hermanos, pero es el trabajo del pastor, del líder. Pero usted es hijo del Señor también. Dice que si usted se gana, que él se ha ganado un hermano, que aquel hermano corrige el error que ha cometido. Mis queridos hermanos, el Señor los ha dado una autoridad para corregir, mis queridos hermanos, un hermano con amor. Y decirle, mis queridos hermanos, pedir la autoridad de Dios y decirle, Señor, esta autoridad que tú me has dado, la voy a ejercer. Y le voy a decir a este hermano que está cometiendo un error, que esto está malo delante de ti. Mis queridos hermanos, esas son las reglas de nuestro Dios. Pero a veces escogemos un versículo de la palabra y empezamos a machetear. Pero ese no es el orden de Dios. Aleluya. ¿Cuánto de la palabra de Dios es que enseña de esta manera? Mis queridos hermanos, nosotros tenemos esa autoridad. El Señor nos ha dado esa autoridad a cada uno de nosotros. Usted me ve cometiendo un error, usted tiene el derecho a llamarme y decirme, hermano, usted está cometiendo un error. Esto no es así, esto no es allá. Mis queridos hermanos, cada uno tenemos una responsabilidad delante de nuestro Dios. Tenemos que tener, mis queridos hermanos, decir, yo sirvo a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo sirvo a nuestro Dios. ¿Cuántos le sirven a Dios? Pero a veces, mis queridos hermanos, vemos una silla botada por allá, no la queremos recoger porque no tenemos responsabilidad. No queremos servir en la obra de Dios. Y de que la recojan los ujieres, que la recojan los líderes. Pero no, mis queridos hermanos, mis queridos hermanos. La palabra de Dios dice, oiga, yo quiero que usted lea conmigo para que no se duerma. Éxodo 7:16. Y le dijo, y dile, Jehová Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así dice, para que me sirva, dice. ¿Cuánto le estamos sirviendo a nuestro Dios? Mis queridos hermanos, esta obra es grande, esta obra es poderosa. Pero nosotros no queremos servir porque no vemos los verdes seguir rapidito. Mis queridos hermanos, Moisés fue llamado para trabajar en la obra de Dios. Y nosotros podemos decir, hermano, pero yo tengo mujer, yo tengo hijos que mantener. Pues Moisés lo tenía también. Va que la palabra de Dios dice que él también lo tenía. Entonces, mis queridos hermanos, hay que confiar en el Señor. Que cuando el Señor lo llama, mis queridos hermanos, el Señor va a obrar. Porque no lo ha llamado el hombre, no lo ha llamado la mujer, lo ha llamado Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso. Aquel que le dijo, yo soy quien soy, el grande y el poderoso. Aquel que no ha perdido una batalla. Dios sacó a su pueblo, mis queridos hermanos, con un solo propósito. Para que le alabe y le sirva al Señor. Mis queridos hermanos, el salmista David en su capítulo 50
allá dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Y si nosotros, mis queridos hermanos, respiramos, si nosotros estamos vivos, tenemos que alabar a Dios. Tenemos que darle honra y gloria. Y usted dice, hermano, pero es que a veces vengo con sueño y a veces esto. Pero es que, mis queridos hermanos, no solo en la iglesia va a alabar a Dios. En todo momento hay que alabarle y glorificarle. Está en el trabajo, usted le alaba, usted le glorifica, usted le exalta, porque Él es el grande y el poderoso. Aleluya. En la iglesia, mis queridos hermanos, a veces nosotros estamos allá, aleluya, gloria a Dios. Pero allá, mis queridos hermanos, allá no solo, ¿en qué pensamos? En decirle, Señor, gracias porque me trajiste con bien al trabajo, me trajiste de regreso a la casa. Mis queridos hermanos, en los silencios, allá, mis queridos hermanos, es donde el cristiano se ve delante de Dios. A veces, mis queridos, nosotros queremos aparentar algo de lo que no es. Pero, mis queridos hermanos, aparentamos delante del ser humano. Pero esto es aparentar del grande y el poderoso de Jesús de Nazaret. Aquel que dio la vida por cada uno de todos nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que, mis queridos hermanos, hay que servirle a nuestro Dios. Hay que servirle, mis queridos hermanos, con amor. Mis queridos hermanos, como dijo el apóstol Pablo, hemos sido liberados no para pecar, sino para servirlos los unos a otros con amor. Pero estamos de ujier y los dicen que los alcancemos un agua y vamos todos apurrados ahí enojados porque me pidió un agua. Entonces, mis queridos hermanos, pero cuando servimos de ujier y lo hacemos con amor, eso le agrada a Dios. Y usted dice, yo a mí le hago así para que me vean que ando contento, pero esto no me gusta. Es que Dios lo está viendo. Dios lo está viendo, hermano. Nosotros podemos hacer lo que queramos delante del hombre. Y puedo ser aprobado por el hombre. Pero aquí hay que ser aprobado por Dios. Aquel que los ha llamado a servirle, pero con amor. Aquel que los ha llamado, mis queridos hermanos, los ha llamado a que le sirvamos. Vea bien, mis queridos hermanos, ¿por qué el Señor no dejó al pueblo de Israel en Egipto para que le alabara, para que le sirviera? ¿Por qué será que no lo dejó ahí? Porque en Egipto el pueblo de Israel no le podía servir. ¿O cree usted que le podía servir al Señor? No le podía servir. Entonces, de la misma manera, mis queridos hermanos, el Señor por eso los sacó del mundo y los trajo a su luz admirable para que le sirvamos. ¿Por qué? Porque en el mundo no le podemos servir. El pueblo de Israel no podía servir a Dios en Egipto. Por eso es que el Señor los sacó de Egipto. Y por eso nosotros fuimos liberados del mundo para servirle a nuestro Dios. ¿Cuántos están dispuestos a servirle al Señor? Hermanos, yo me admiro y digo una cosa. El pueblo de Dios de Ríos de Agua Viva es diferente, creo yo, firma. Porque fíjese de que hay unos que ni dijeron, cuando dijeron vamos a ir a servir como mujeres. Mire, hermano, todos iban casi con camisas blancas, como quien dice, aquí voy dispuesto para servir si es necesario. Hermano, eso es de honrar y glorificar a nuestro Dios. Hermanos, cuando esta gente, estos hermanos de otra congregación, me contactaron y me dicen, queremos que sus ayudas, porque esos hermanos trabajan con amor. Porque con esos hermanos no se necesitaban más. Unos hermanos y me dieron las inscripciones de los hermanos Calderones, me dieron las inscripciones de otros hermanos. Hermano, da un privilegio servir, mis queridos hermanos, no para el hombre, pero para que vean que le servimos con amor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hermano, por eso cuando los llamen a trabajar, hermano, hay que servirle a Dios. Y vea, a veces la gente ve y dicen, puchica, ese está enojado ahí sirviendo. Y si no le dicen que se salga porque tienen miedo que lo golpee. Pero hermano, imagínense, cuando le dicen, hermano, que ya ves que usted me gustó cómo trabajó, necesitamos su ayuda. Hermano, es para que honremos y glorifiquemos a nuestro Dios.
No es para que digamos, es que yo soy bueno. El bueno es Cristo Jesús, aquel que los ha llamado. Aquel, mis queridos hermanos, que ha puesto en nuestro corazón. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, servir al Señor es un gran privilegio. Eso es lo que el Señor los ha llamado. Hermanos, pero yo predico toda la semana. Aleluya. Es duro, hermano, cuando a veces solo queremos trabajar con el micrófono. Pero miren, mis queridos hermanos, este hombre, cuando el Señor lo llamó, este hombre tuvo que caminar todo ese desierto. Este hombre, me imagino que pasó hambre, pasó angustia, mis queridos hermanos, pasó enfermedades, tempestades. Pero este hombre sabía a quién le servía, mis queridos hermanos. Sabía, mis queridos hermanos, que aunque lo ofendieran, tal vez Faraón decía, ¿quién es este hombre que viene para dejar al pueblo? Mis queridos hermanos, tal vez Faraón estaba confiado que tenía ejército, que tenía hombres, que tenía carros de a caballo. Pero hermano sabía que Moisés venía con Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso. Bendito sea su nombre. Aleluya. Este hombre traía al poderoso, mis queridos hermanos, aquel que no ha perdido una batalla. Y a veces aquel trabajo, cuando el Señor nos mande, mis queridos hermanos, a trabajar y diga, yo no, esto nunca lo he hecho, pero es que el Señor lo ha llamado, el Señor lo va a ayudar. Mis queridos hermanos, y a veces la palabra viene y los pega y los suena, mis queridos hermanos, y vea bien lo bonito a veces, mis queridos hermanos, que viene la palabra. A veces la palabra viene dura, mis queridos hermanos, que los queda trabada aquí y los cuesta digerirla. Pero lo bueno es que no desechemos esa palabra, que digamos la verdad, verdaderamente vale ser bueno servir a nuestro Dios. Porque vea, a este pueblo lo sacó con ese propósito de que le sirviera. O yo no sé si el Señor lo ha sacado a usted del mundo con otro propósito. Pero yo creo, mis queridos hermanos, que la iglesia de Cristo está en este mundo con un propósito, y es de servirle a Dios. Pero mis queridos hermanos, son pocos los que les queremos servir al Señor. Y dice usted, hermano, usted no sabe que yo ando con ganas de servirle a Dios. Pues dele gloria y honra a Dios. Porque el Señor es bueno, fiel, justo y verdadero, mis queridos hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vea bien, mis queridos hermanos, allá en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por mucho. Vea bien, mis queridos hermanos, estamos hablando del Señor. El Señor se despojó de su reino, y no para que le sirvieran, sino para servir. Y nosotros, las chuladas, mis queridos hermanos, no queremos servir. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, si nosotros en nuestro corazón decimos, no, si me dicen que yo presida, yo no quiero presidir. De Ujier yo no quiero, usted no quiere nada. Yo creo que esta es la tarde que le puedo ir al Señor, Señor, quita todo esto porque esto no viene de ti. Porque el Señor, mis queridos hermanos, quiere que nosotros estemos siempre con el anhelo de servirle a nuestro Dios. Y usted dice, yo estoy en el anhelo que cada vez que me dicen que agarre el micrófono, yo agarro fuego. Tenga cuidado, se va a quemar. Pero miren, mis queridos hermanos, hay que estar dispuestos a servirle en todo al Señor. Mis queridos hermanos, es un privilegio servirle al Señor. Pero mis queridos hermanos, a veces no, yo de Ujier no quiero, pero el Señor lo puede hacer que quiera en esta tarde. Si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, el Señor lo puede hacer. Porque a eso, mis queridos hermanos, el Señor los ha llamado a servirle al Señor, mis queridos hermanos. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer, mis queridos hermanos, que Él no vino para ser servido, sino para servirlos a nosotros. Vea bien, mis queridos hermanos, qué linda palabra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, hay un hombre que fue llamado para un gran trabajo en el Señor. Ese hombre fue Josué, mis queridos hermanos, para terminar de pasar al pueblo de Israel para las tierras prometidas.
Y después repartir esta tierra, mis queridos hermanos, llegó a un punto Josué, mis queridos hermanos, que terminó de pasar al pueblo. Llegó a terminar, mis queridos hermanos, de repartir las tierras. Y el trabajo se veía que ya no había. Pero este hombre dijo, mis queridos hermanos, yo y mi familia serviremos a Jehová. Vea bien, mis queridos hermanos. Usted dice, mira, a mí me pusieron de ujier, me pusieron de esto, ya terminé, pero aún yo le sirvo a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, este trabajo no se va a terminar. Este trabajo se va a terminar hasta que coronemos la carrera o hasta que venga el Señor. Usted dice, toda la semana me ponen de ujier, pues y lo van a seguir poniendo. Porque mis queridos hermanos, a eso los ha llamado el Señor, a trabajar en su obra. Este hombre dijo, yo y mi casa aún vamos a servir al Señor. Ya hice todo lo que el Señor me dijo, pero aún nosotros le vamos a servir a nuestro Dios. Aleluya. No se me ponga triste. Mis queridos hermanos, la obra de Dios hay mucho trabajo. Si todos colaboráramos con un poquito, hermano, esto fuera grandioso. Mis queridos hermanos, no vemos que y el ujier se durmió, el ujier que le pasó, pero levántese usted y usted ayude ahí en algo. Hermano, si vemos que los micrófonos no los han lavado nadie, hay que lavarlo. Aleluya. Pero no ha venido el hermano Elmer, él es el que los lava. Aleluya. Es tremendo, hermanos. Pero si tuviéramos, falta esto, hay que hacer aquello, hermano, esto fuera lindo. El hermano quizás ahí viene quemando llantas porque no están las bocinas prendidas, no están los micrófonos lavados y desesperados, porque solo él los hace, hermano Oscar. Habemos varios que lo hacen también, pero me refiero a que todos los uniéramos, hermano. Si no vemos a nuestro hermano Saúl, a hermano José Castillo, a hermano Juanito, pues yo me levanto y hago esto, ayudar, mis queridos hermanos. Aleluya. Es porque el Señor es bueno y su misericordia es grande, mis queridos hermanos. Dígame usted a mí, yo no le quiero decir a usted, usted dígame a mí, ¿cuándo a usted le pagan semanal y no va a trabajar? ¿Verdad que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, trabajar 8 horas para recibir ese cheque? ¿Y cómo es que queremos recibir recompensa del Señor cuando no queremos trabajar en la obra de Dios? ¿Cómo es eso? Explíqueme usted. ¿Cómo su jefe le va a pagar? La compañía le va a pagar y sin usted trabajar. Pero como ahí ve los verdes, ve el chequecito cada viernes y aquí ya trabajé 2 años, 3 años y no veo nada. Hermanos, va a haber un día que el Señor lo va a recompensar y usted va a decir, valió la pena trabajarle al Señor. Y es que yo creo, mis queridos hermanos, con certeza que vale la pena servirle al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vea bien, mis queridos hermanos, allá en Corintios, dice la palabra, así que hermanos míos, amados, está firme y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y si usted cree en esta palabra de Dios, todo lo que usted haga en la obra del Señor va a ser recompensado. Y usted dice, hermano, pero es que mire, estos líderes no me agradecen a mí. Y si es posible, cuando predican me tiran. Pero es que a usted no lo ha llamado el líder. Usted está queriendo agradar a Dios, mis queridos hermanos. Aquí nadie lo ha llamado a usted del mundo. Nadie lo ha sacado. Nadie ha dado la vida. El único que ha dado la vida es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, aquel que le servimos. Bendito sea su nombre. Aleluya. Si estamos queriendo esperar algo bueno del ser humano, hermano, créame que usted se va a decepcionar de la vida. Por eso es que la palabra de Dios es fiel y dice, puesta la mirada en Cristo Jesús, nuestro actor y consumidor de la fe. Cuando nosotros decimos, esto lo voy a hacer para el Señor, hermano, esto va a ser una gran victoria. Allá, que no me acuerdo qué día, el viernes, como que los peinaban diciendo que el trabajo lo vamos a hacer los locos. Hermanos, cuando llegamos al trabajo, mis queridos hermanos, y no está el jefe ahí, pero dice, yo voy a trabajar como que el jefe está aquí, porque el jefe no es aquel que controla aquí, sino que el que me controla allá. Pero es cierto, mis queridos hermanos,
Yo por mucho tiempo, miren mis queridos hermanos, cuando el jefe no está en el trabajo, en el restaurante y usted ve las cámaras, todititos sentados y haciendo los locos. Y así somos también nosotros cuando nuestros jefes no llegan también. Y así es, mis queridos hermanos, así es el ser humano. Pero mis queridos hermanos, en la obra del Señor, el cristiano no hace esas cosas. Porque no es para el ser humano que trabaja como que es para Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, cuando hacemos las cosas para Dios, usted si el hermano o la hermana le gusta que usted hizo esto, no le gusta, usted le va a honrar y glorificar a Dios. Porque usted para Dios es que trabaja. Pero nosotros, mis queridos hermanos, buscamos a veces agradar al ser humano. Mis queridos hermanos, cuando agradamos a Dios, vamos a agradar al ser humano. Pero si queremos agradar primero al ser humano y después a Dios, créame que vamos equivocados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, que vamos a ser recompensados. Y si la palabra de Dios dice que vamos a ser recompensados, es porque vamos a ser recompensados. ¿Cuántos creen esta palabra, hermano? Que el Señor nos va a recompensar. Mire, y aquel que dice, no, pero es que yo quiero ver la recompensa ahorita ya. Mire, ande con cuidado porque no es que el Señor lo llame a su presencia. Tenga cuidado. Mejor diga, no, yo me voy a esperar el tiempo de Dios es perfecto. Porque mire que el Señor lo llame, después esté enfermo allá y va a estar llorando. Pero entonces esperemos que el Señor nos dé la recompensa cuando Él quiera. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero, mis queridos hermanos, que me acompañe. Vamos a ir rápidamente a Mateo 25, 21. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mateo en su capítulo 25, su versículo 14. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vea bien, mis queridos hermanos, el Señor estaba hablando de una parábola de los 10, una parábola de los talentos. Hablaba de a 3 hombres que puso a trabajar. Mis queridos hermanos, pero mis queridos hermanos, hay el primero que le dio, mis queridos hermanos, le dio una cantidad específica. Y cuando el amo regresó, estaba multiplicado. Al otro que le dio 2 también estaba multiplicado. Pero al otro, mis queridos hermanos, aquel lo que hizo es esconder el talento de Dios que le había dado. Déjeme preguntarle en esta tarde, ¿qué usted está haciendo con el talento que Dios le ha dado? Mire cómo dice en el 21. Y su Señor le dijo, estábamos en el 25, vamos a ir al 21. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese fue al primero, al que dio 5 talentos. Nuevamente al que le dio 2, el Señor, en su capítulo 23, su Señor le dijo, bien siervo, fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también, capítulo 24, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo el Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras, donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, tienes lo que es tuyo. Mis queridos hermanos, el Señor en aquel día, todo lo que le hemos servido, el Señor lo va a recompensar de esta manera. Mis queridos hermanos, pero estos hombres trabajaron por el talento que el Señor les había dado. Ahora le digo, ¿qué nosotros estamos haciendo con el talento que el Señor nos ha dado? Mis queridos hermanos, yo creo que todos en este lugar sabemos en qué el Señor los ha puesto a trabajar. Vea bien, mis queridos hermanos, hay hermanos que cuando cantan unos coros, hermanos, que la gloria de Dios desciende. Hermanos, que este hermano, esta hermana siente que le canta con amor al Señor.
Pero el día de mañana dicen, no, yo ya no quiero ni cantar los coros. Pero ese es lo que el Señor le ha puesto que haga. Mis queridos hermanos, ¿qué estamos haciendo con los talentos que el Señor nos ha dado? El Señor le ha dado un talento de orar por los enfermos. ¿Está orando usted por los enfermos? ¿O lo ha escondido? Y dice, no, yo ya no quiero, es que solo incrédulos hay ahí. Ya no quiero orar por los enfermos. ¿Qué es lo que va a pasar con esta gente? ¿Qué es lo que la palabra dice? No lo que el predicador dice. ¿Qué es lo que la palabra dice? Mis queridos hermanos, a cada uno el Señor nos ha dado un trabajo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este trabajo? ¿Lo estamos desempeñando? A nosotros que los ha puesto a predicar, los dicen va a predicar y no queremos predicar. Nosotros que presidimos a veces y los dicen, hermano, le toca presidir. No, yo no quiero presidir. Aquellos hermanos que, mis queridos hermanos, han orado por las madrugadas, por la congregación, que han orado por el pueblo de Dios, lo han dejado de hacer. A lo que el Señor los ha puesto, mis queridos hermanos. Vea bien, yo me imagino, mis queridos hermanos, que a un hombre le ha dicho el Señor, te vamos a dar un don de predicar, pero es que el hombre se rebusca, mis queridos hermanos, porque le quiere cantar al Señor. Aquel hombre le quiere cantar coros al Señor. Aquel hombre le quiere servir como mujer al Señor. Mis queridos hermanos, así eran estos hombres, me imagino yo. Que el Señor les dejó dos talentos a uno, a otros 5. Y cuando el hombre rico regresa, mis queridos hermanos, está multiplicado. ¿El talento de nosotros está multiplicado o está enterrado? Dice el Señor que sacó al pueblo de Israel con un propósito. Y le dijo, para que me sirva en el desierto. ¿Le estamos sirviendo al Señor? Aleluya. Mis queridos hermanos, ese es el propósito que el Señor ha sacado al pueblo del mundo para servirle a Él. Mis queridos hermanos, cuando nosotros servimos con amor, la gloria de Dios desciende. Pero cuando andamos enojados, empurrados, que no queremos nada, hermano, ahí no vamos a sentir nada de parte de Dios. Entonces lo que yo le quiero decir, mis queridos hermanos, el mensaje que yo le traigo en esta tarde es de que hemos sido llamados para servirle al Señor. El pueblo de Israel representamos nosotros, hermanos. Representamos ese pueblo. Así como el Señor sacó al pueblo de Israel, así los ha sacado el Señor. Y el pueblo de Israel fue sacado con ese propósito y nosotros no somos excepción. Nosotros hemos sido llamados para servirle, para alabarle, para glorificarle, porque Él es Jehová, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Es para servirle a nuestro Dios. Y usted, hermano, yo estoy cerrado, pero es que yo no quiero esto y esto. Y usted peor con esa palabra más me va a enojar. Pero es que, hermano, el Señor le va a ayudar. Créanmele, mi querido hermano, que nosotros a veces más lo arruinamos, pero cuando venimos y le decimos al Señor, Señor, ¿será que lo que leyó ahí el hermano es de parte tuya? Bueno, la palabra lo dice. Entonces, hermano, el Señor puede obrar en nuestros corazones. Y usted, hermano, pero es que usted le gusta predicar, si supiera, pero es que no los mandamos solos, hay uno que los manda. Si fuera por mi parte, me hubiera dado la guinda. Pero es el Señor, mi querido hermano, que los tiene aún en este lugar. Y yo creo que es para darle honra y gloria a mis queridos hermanos. Porque vea, mis queridos hermanos, no crea que es fácil si usted nunca lo ha hecho. Pero aquellos que lo hacen lo saben, mis queridos hermanos. Pero no lo hacemos porque podemos, porque entendemos, sino porque le servimos a uno que todo lo puede, a que todo lo hace, que lo imposible lo hace posible. El Rey de Gloria, bendito sea su nombre. Aleluya. Al que le servimos todo lo puede. Entonces, mis queridos hermanos, hay que servirles con amor al Señor. Para eso sí hemos sido llamados. Y cuando los llamen, mis queridos hermanos, para trabajar en la obra del Señor, trabajemos con amor. Y digamos, yo no creo que pueda, pues usted está en la viva realidad, usted no puede, pero a usted al que le sirve, ese sí puede. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, mis queridos hermanos.
Este fue el corto mensaje que traíamos en esta hermosa tarde. La honra y la gloria de Dios sea para nuestro Dios. Que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga.